Ingeniero, muy buenos días. El tema que se tratará a continuación es sobre el procedimiento de uso y medición del calibrador pie de rey, micrómetro y reloj comparador. Los integrantes del grupo son Cangui Jr., Chango Medardo, Corcha Jinson, Cañay Andrés, González Josué, Morales Esteban, Padilla Fernando y Quispe Nicolás. Empezaremos con lo que es el calibrador pie de rey. Un calibre pie de rey o vernier es una herramienta de medición que ofrece un patrón con el cual compara este patrón con lo que se quiera medir. Es utilizado mayormente para medir diámetros interiores y exteriores con una precisión mayor al de una regla común. Entre sus partes y componentes tenemos 1. Mordazas para medidas exteriores, 2. Mordazas para medidas interiores, 3. Sonda para medida de profundidades, 4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros, 5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada, 6. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetro en que esté dividido, 7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido, y 8. Botón de deslizamiento y freno. Entre sus usos tenemos: los calibradores vernier son instrumentos de alta precisión que se utilizan cuando se necesita hacer mediciones en diferentes superficies. Estas superficies son externas, internas y de profundidad. Entonces tenemos lo que son mediciones de interiores, como podemos ver en la imagen, de mediciones de resaltos o escalón, que se hace con la parte trasera, mediciones de exteriores, que lo podemos hacer tal y como se muestra en la imagen, y la medición de profundidad. Procedimiento de uso. El instrumento debe ser tomado firmemente sobre la palma de la mano derecha, colocando los palpadores para exteriores hacia el cuerpo. El pulgar debe estar dispuesto sobre el freno para presionarlo y liberarlo del nonio. Los palpadores deben abrirse un poco más del tamaño del cuerpo a medir y se colocan suavemente sobre su superficie, presionando el freno al par de que se va moviendo el nonio. Primero se debe observar en dónde quedó situada la línea que indica el cero del nonio. Será el milímetro entero obtenido. Como nota tenemos: es común equivocarse considerando el milímetro entero como aquel en donde el borde izquierdo del nonio se encuentra. Lo siguiente es observar todas las líneas en el nonio y la regleta para ver cuáles coinciden de mejor manera. Apreciaciones en milímetros. Para el calibrador pie de rey tenemos las siguientes apreciaciones en milímetros: 1 décima de milímetro, 5 centésimas de milímetro y 2 centésimas de milímetro. 1 décima de milímetro. En menor división es 1 milímetro, número de divisiones del nonio 10, longitud normalizada 9 milímetros e intervalos de medición de 0,1 a 0,9. 5 centésimas de milímetro. Menor división 1 milímetro, número de divisiones del nonio 20, longitud normalizada 39 milímetros, intervalos de medición de 5 centésimas de milímetros a 95 centésimos de milímetro. 2 centésimas de milímetro. Menor división 1 milímetro, número de divisiones del nonio 50, longitud normalizada 49 milímetros e intervalos de medición de 2 centésimas de milímetro a 98 centésimas de milímetro. La apreciación la podemos calcular de la siguiente manera: en la menor división de la regla fija sobre el número de divisiones del nonio, y para la lectura total es la lectura de la regla fija más la lectura de la regla móvil. Apreciación 1 décima de milímetro. Como podemos ver en el ejemplo, la regla fija se encuentra después del 4, entonces tendríamos 4 milímetros. Regla móvil de 2 décimas de milímetro. La lectura total es igual a la regla fija más la regla móvil, dándonos como resultado una lectura total de 4,2 milímetros. Apreciación de 5 centésimas de milímetro. La regla fija 8 milímetros,
La regla móvil 0,45 milímetros. La lectura total, la regla fija más la regla móvil, dándonos como resultado de la lectura total 8,45 milímetros. Apreciación 2 centésimas de milímetro. Regla fija de 14 milímetros. Regla móvil 96 centésimas de milímetros. Lectura total, regla fija más regla móvil, dándonos como resultado una lectura total de 14,96 milímetros. Apreciación en pulgadas. Tenemos dos apreciaciones, un 128, en donde la menor división es de un 16avo de pulgada, número de divisiones del nonio 8, longitud normalizada un 16avo de pulgada. Los intervalos, tenemos un 16avo de pulgada, un 32avo de pulgada, un 64avo de pulgada, un 128avo de pulgada, un octavo de pulgada, un cuarto de pulgada y media pulgada. Una milésima de pulgada. Tenemos que la menor división es de un 40avo de pulgada, número de divisiones del nonio 25, longitud normalizada 1,225 pulgadas, intervalos de medición de una milésima de pulgada hasta 999 milésimas de pulgada. Para la apreciación tenemos que es igual a la menor división de la regla fija sobre el número de divisiones del nonio, y para la lectura total es igual a la lectura de la regla fija más la lectura de la regla móvil. Apreciación un 128avo de pulgada. En la parte entera podemos ver que es de 0 pulgadas, la parte decimal 7/16avos por 8 octavos más 6 128 pulgadas, dándonos como resultado 31/64avos de pulgadas. La lectura total es la parte entera más la parte decimal, donde la lectura total sería de 31/64avos de pulgada. Una milésima de pulgada. En la parte entera tenemos 1,500 pulgadas, en la parte decimal 3 milésimas de pulgada. La lectura total, parte entera más parte decimal, dándonos como resultado en la lectura total 1,503 pulgadas. Micrómetro. Un micrómetro, también denominado tornillo o calibre del palmer, es un elemento de medición que se basa su funcionamiento en un tornillo que se utiliza para determinar dimensiones de un objeto con una precisión altísima. La precisión del micrómetro se encuentra entre los 1 centésima de milímetros y 1 milésima de milímetro, dependiendo del tipo del micrómetro. Esto quiere decir que divide el milímetro en 100 o 1000 partes. Entre sus partes o componentes tenemos 1. Cuerpo. Constituye el armazón del micrómetro. 2. Tope. Determina el punto cero de la medida. 3. Espiga. Elemento móvil que determina la lectura del micrómetro. 4. Palanca de fijación, que permite bloquear el desplazamiento de la espiga. 5. Rinquete. Limita la fuerza ejercida al realizar la medición. 6. Tambor móvil, solidario a la espiga. Y 7. Tambor fijo, solidario al cuerpo. Entre los usos del micrómetro tenemos micrómetro de cuchillas, para medición de diámetros dentro de ranura angosta. Micrómetro para interiores tipo calibrador, para medición de diámetro interno pequeño y ancho de ranura. Micrómetro con puntas delgadas, para medición de diámetro en perno nervado. Micrómetro para tubos, para medición de espesor de pared de tubo. Micrómetro de puntas, para medición de diámetros de raíz. Micrómetro para roscas, para medición de diámetro de paso de rosca externo. Micrómetro de exteriores con discos, para medición de cuerdas sobre dientes en engranajes rectos y helicoidales. Micrómetro con tope en V,
para medición de herramientas de corte con 3 o 5 puntas de corte. Procedimiento de uso del micrómetro. El micrómetro se puede utilizar para medir piezas sobre mármol, sobre máquina o ser utilizado con soporte para realizar verificaciones de serie. Pero en cualquiera de los casos el orden a seguir para hacer la medición es la siguiente. A. Se abre el instrumento, en este caso separar los palpadores, en una amplitud ligeramente mayor que la dimensión a medir en la pieza. B. Situada la pieza entre los palpadores, se gira el tambor suavemente para que los palpadores apoyen contra la pieza. Esta operación debe ser realizada actuando a través del tornillo de fricción. Solo podrán actuar directamente sobre el tambor giratorio aquellas personas experimentadas en su manejo, con la suficiente sensibilidad, particularmente cuando es necesario coger el micrómetro con una sola mano. C. Para retirar la pieza, se debe abrir ligeramente el micrómetro, particularmente cuando se trata de medir entre caras paralelas. Para evitar el desgaste, algunos fabricantes construyen sus micrómetros con protecciones de metal duro en los palpadores. Apreciación en milímetros del micrómetro. Tenemos dos apreciaciones. Una centésima de milímetro, su menor división es 5 centésimas de milímetro, número de divisiones del nonio 50, longitud normalizada 5 décimas de milímetro, intervalos de medición de 5 décimas de milímetro. Y tenemos la apreciación de 1 milésima de milímetro, menor división de 5 décimas de milímetro, el número de divisiones del nonio es 500, longitud normalizada de 5 décimas de milímetro e intervalos de medición desde 1 milésima hasta 999 milésimas de milímetro. La apreciación es calculada por la relación de la menor división de la regla fija sobre el número de divisiones del tambor. La lectura total es igual a la lectura de la regla fija más la lectura del tambor. En el caso de las milésimas de milímetro, la lectura total será igual a la lectura de la regla fija más la lectura del tambor, más lectura de la escala adicional. Apreciación 1 centésima de milímetro. La regla fija nos dice que da la medida de 10.50 milímetros, el tambor se encuentra en la medida de 1 centésima de milímetro, por ende la lectura total será igual a 10.51 centésimas de milímetro. Apreciación 1 milésima de milímetro. La regla fija se encuentra en 8 milímetros, el tambor está en 44 centésimas de milímetro y la escala adicional se encuentra en 2 milésimas de milímetro. La lectura total nos dará como resultado de la suma de todas estas mediciones como 8.442 milésimas de milímetro. Apreciación en pulgadas. Tenemos igualmente dos apreciaciones, que sería 1 milésima de pulgada y una 10 milésima de pulgada. 1 milésima de pulgada. Menor división es de 0.025 milésimas de pulgada, el número de divisiones del nonio es de 25, la longitud normalizada es de 0.25 milésimas de pulgada, e intervalos de medición de 1 milésima a 999 milésimas de pulgada. Y en una 10 milésima de pulgada, la menor división va a ser de 0.025 milésimas de pulgada, el número de divisiones del nonio es de 250, la longitud normalizada es de 0.025 milésimas de pulgada, e intervalos de medición de una 10 milésima hasta 9.999 10 milésimas de pulgada. La apreciación se calcula de igual manera, la menor división de la regla fija sobre el número de divisiones del tambor. La lectura total va a ser la suma de la regla fija más la lectura del tambor, tomando en cuenta que la lectura total va a ser igual a la lectura de la regla fija más la lectura del tambor más la lectura de la escala adicional. Apreciación 1 milésima de pulgada. La regla fija se encuentra en 0.2000 milésimas de pulgada, el tambor en 0.049 milésimas de pulgada, por ende la lectura total va a ser igual a la suma de la regla fija más el tambor, dándonos como resultado
0.249 milésimas de pulgada. Tenemos un ejemplo también de lo que es la apreciación en una 10 milésima de pulgada. La regla fija en este caso se encuentra en 3010 milésimas de pulgada, el tambor en 110 10 milésimas de pulgada, la escala adicional en 7 10 milésimas de pulgada. La lectura total va a ser igual a la suma de estas mediciones, que es la regla fija, más el tambor y más la escala adicional, dándonos como resultado 0.3117 10 milésimas de pulgada. Tenemos el reloj comparador. Un reloj comparador es un instrumento o artefacto que se utiliza en distintos rubros para realizar mediciones comparativas de gran precisión. También se lo puede hallar con el nombre de comparador de esfera, término que se le atribuye debido a su forma física. Este instrumento de medición que se utiliza para la verificación de piezas y que por sus propios medios no da lectura directa, pero que es útil para comparar las diferentes medidas que existen entre las piezas que se quieren verificar. Tenemos las partes o componentes. Cuenta con un capuchón, la aguja, los limitadores de tolerancia, el seguro, la aguja cuentavueltas, la carátula, el vástago, el husillo y por último la punta de contacto. Tenemos diferentes tipos de reloj comparador. Tenemos reloj comparador de base magnética, comparador analógico, comparador digital, reloj palpador tal cual y flexómetro, que es un tipo de reloj palpador. Los usos que se le da al reloj comparador. Este puede medir planitud, circularidad, cilindricidad, esfericidad, desviaciones, entre otros. Como podemos observar en la imagen. Excentricidad del árbol de levas. Excentricidad del cigüeñal. Aquí verificamos lo que es los muñones de biela y bancada, viendo si están igualados o concéntricos. Desviaciones en la dirección del volante, midiendo lo que es la longitud axial que tiene el mismo, y centrado de ruedas y otras partes. Procedimiento de uso. Los engranajes y palancas que hacen parte de la estructura propia del reloj comparador, los mismos van a estar metidos en una caja metálica de forma circular. Al interior de esta caja es posible deslizar un eje, el cual tiene una punta esférica que hace contacto con la superficie a medir. En el momento en el que el eje se desplaza, la aguja del reloj se va a mover y por lo tanto la lectura directa es posible para el observador, al igual que tomar nota de las diferentes medidas. La lectura del reloj comparador es igual a la de un reloj convencional, ya que incluso se ha tomado en cuenta esta base para su diseño. El equipo de medición dispone de dos manecillas, las cuales van a empezar en una posición de 0. Solo que la diferencia está en que el observador debe tomar la medida cuando las dos agujas están en medio de dos divisiones. Allí se va a conocer la medida. El reloj comparador tiene una única apreciación, grado. El desplazamiento va a ser igual al número de divisiones por la apreciación y el paso será igual a apreciación por el número de divisiones de la carátula. Y un minuto es el desplazamiento, que es igual al número de divisiones por apreciación, y el paso será la apreciación por el número de divisiones de la carátula, tomando en cuenta que el número de vueltas es igual a una vuelta y esta será igual a 1 milímetro. También en pulgadas, el número de vueltas, una vuelta será igual a una décima de pulgada, entonces la lectura final va a ser el número de vueltas más la lectura de la aguja principal. Tenemos la apreciación una centésima de milímetro. Tenemos en el reloj pequeño marca 1, que sería una vuelta, y eso equivale a 1 milímetro. La aguja principal se encuentra en 2 centésimas de milímetro, como lo podemos observar. Entonces la lectura total va a ser igual a las vueltas más la aguja principal, que nos da un resultado de 1.2 centésimas de milímetro. Y la apreciación 1 milésima de pulgada. Las vueltas nos dará igual una vuelta, que en este caso sería una décima de pulgada. La aguja principal se encuentra en 11 milésimas de milímetro.
La lectura total, por ende, nos va a dar el resultado de 111 milésimas de pulgada. Tenemos aquí la bibliografía de todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención.